Hola a todos, buenos días. El día de hoy a nosotras nos correspondió presentar el dossier sobre la historia de los medios de comunicación y el periodismo en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Diana Almanza y mi persona Isabel Hernández. ¿De qué trata el texto? Este texto fue publicado en el 2004 para conmemorar los 50 años de la televisión en Colombia. Su autor es Fabio López de la Roche. Es un profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Es un reconocido historiador en temas de comunicación y cultura. Y en este texto examina el papel de los medios de comunicación en la historia de Colombia. Se enfoca en la evolución de la prensa escrita, la radio y la televisión. Y su principal argumento es que aunque la prensa ha sido ampliamente estudiada, la radio y la televisión ha sido menos analizada y estudiada. Y que además se debe ampliar la investigación sobre estos medios debido a que estos no solo reflejan la sociedad, sino que también la moldean. El objetivo de este texto principalmente es analizar el papel de los medios de comunicación en la construcción de la historia y la modernidad en Colombia. Este destaca mucho la influencia en la formación de la opinión pública y la identidad nacional, y para ello, el autor enfatiza en tres aspectos fundamentales. El primero es el papel de los medios en la construcción de la modernidad en Colombia. El texto explica cómo la radio y la televisión no han sido solo herramientas de información, sino también instrumentos de poder utilizados tanto por el Estado como por otros sectores de la sociedad, y que además han servido para construir discursos oficiales, manipular la percepción pública y en algunos casos promover la resistencia y la movilización ciudadana. Un ejemplo de esto es durante la dictadura de Rojas Pinilla de 1953 a 1957. La televisión fue utilizada como un mecanismo de propaganda política buscando consolidar su imagen frente a la sociedad. El segundo aspecto fundamental que tenemos del texto es la falta de estudios sobre la radio y la televisión, porque aunque la prensa escrita ha sido ampliamente estudiada, los medios audiovisuales han sido subestimados. Esto impide comprender cómo la radio y la televisión transformaron la sociedad, influyeron en el debate público y moldearon la percepción de la realidad. El tercero es la importancia de integrar la historia de los medios en el estudio de la modernización del país. López de la Roche sostiene que la modernidad en Colombia no puede entenderse sin el papel de los medios de comunicación. La llegada de la radio y la televisión modificaron las dinámicas culturales, educativas y políticas del país, permitiendo que la información llegara a zonas antes aisladas y ampliando el acceso al debate público. El problema y la tesis central. El problema central del texto es la falta de estudios históricos que hay sobre la radio y la televisión en Colombia, lo que ha llevado a esto a un vacío en la comprensión de su impacto en la sociedad y la política. Mientras que la prensa ha sido ampliamente investigada, los medios audiovisuales han sido subestimados dentro de la historiografía nacional. La radio y la televisión han desempeñado un papel central en la formación de la opinión pública, la difusión cultural y la modernización del país. Sin embargo, la academia no ha dado la misma importancia a estos medios en comparación con la prensa escrita. Un ejemplo para esto es que en los años 40, la radio permitió que las comunidades rurales accedieran por primera vez a información nacional e internacional. Este fenómeno cambió la forma en que la gente entendía la política, pero no ha sido suficientemente documentado. Para la tesis central del texto, este sostiene que los medios de comunicación no han solo sido un testigo de la historia, sino que han jugado un papel activo en la construcción de la sociedad colombiana. López de la Roche argumenta que los medios no solo permiten información, sino que también moldean la forma en que la sociedad interpreta los eventos históricos. La llegada de la radio y la televisión marcó cambios significativos en la forma en que los colombianos accedían a la información y participaban en el debate público. Para el autor, no se puede entender la historia de Colombia sin analizar cómo los medios han influido en la opinión pública y en las dinámicas de poder. Por esto, existe una necesidad de reconstrucción histórica de los medios audiovisuales. Algunos argumentos principales que se tienen en este texto es el periodismo como fuente histórica. Él dice que los medios de comunicación han sido herramientas fundamentales para la reconstrucción del pasado, ya que han documentado los eventos políticos, sociales y culturales más importantes de la historia de Colombia. Sin embargo, este papel no siempre ha sido neutral, pues con frecuencia reflejan sesgos políticos, económicos e ideológicos que afectan la manera en la que se narran los hechos. Por ejemplo, ha sido la prensa que ha sido utilizada como fuente primaria para la reconstrucción de la historia política del país, especialmente en el siglo XIX y el siglo XX. A pesar de su importancia, los periódicos y noticieros han sido influenciados por intereses gubernamentales, empresariales o partidistas, lo que ha llevado a omisiones, distorsiones, a manipulaciones de la narrativa histórica.
A pesar como de toda la importancia que han tenido los periódicos y los noticieros, estos se han visto influenciados por intereses gubernamentales, empresariales o partidistas, lo que ha llevado a omisiones, distorsiones o manipulaciones en la narrativa histórica. Los historiadores que usan la prensa como fuente deben analizar no solo lo que se dice, sino también lo que se omite y cómo se presenta la información. Como segundo punto de esto tenemos el impacto de los géneros periodísticos. Estos han influenciado en la manera en la que la sociedad interpreta los hechos, desde los reportajes hasta los programas de opinión. Los formatos han revolucionado y han moldeado la percepción pública de la realidad. Un ejemplo de esto es Gabriel García Márquez, debido a que antes de ser novelista revolucionó el periodismo con reportajes que desafiaban las versiones oficiales de los hechos. Es así que los géneros periodísticos han permitido visibilizar problemas tanto como sociales y también han logrado ser usados para manipular la opinión pública y consecuentemente la falta de regulación sobre los formatos de opinión han llevado a una proliferación de contenido sensacionalista y polarizante. Tercer argumento principal tenemos las hegemonías mediáticas. Cada época ha tenido un medio de comunicación dominante, lo que ha definido la forma en que la sociedad accede a la información y percibe la realidad. Un ejemplo histórico de esto es la radio como protagonista en la época de la violencia que se dio en 1948 y 1958. Durante esta época, la radio se convirtió en el principal canal de información para las zonas rurales, ya que muchos colombianos no sabían leer ni tenían acceso a periódicos. La hegemonía de cada medio ha definido la forma en que se construye la opinión pública en diferentes momentos históricos. La llegada del Internet y las redes sociales ha fragmentado la hegemonía de los medios tradicionales, generando nuevos desafíos para la credibilidad de la información. Como cuarto, tenemos la relación medios-poder. Los medios de comunicación han sido utilizados tanto por el Estado como por otros actores políticos y económicos para influir en la opinión pública, ya sea para fortalecer el control gubernamental o para la resistencia social. Los medios han sido una herramienta de legitimización política, especialmente cuando han estado controlados por el gobierno o por empresas con intereses específicos. Sin embargo, también ha sido un espacio de resistencia, denunciando injusticias y promoviendo el debate ciudadano. La manipulación mediática se ha dado a través de la censura, la propaganda y la concentración de medios en manos de unos pocos grupos empresariales. Un ejemplo de esto es el uso de la televisión de la dictadura de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Durante su gobierno se utilizó la televisión para proyectar una imagen positiva del gobierno y censurar las críticas. Como quinto, tenemos la importancia de la alfabetización mediática. La capacidad de los ciudadanos para interpretar la información de los medios está directamente relacionada con su nivel de educación. La alfabetización mediática es clave para evitar la manipulación y la desinformación. En sociedades con bajo nivel educativo, los ciudadanos tienen menos herramientas para cuestionar la información que reciben. Es por esto que la falta de pensamiento crítico facilita la difusión de noticias falsas, propaganda y discursos polarizantes. La educación mediática no solo implica enseñar a leer y escribir, sino también a comprender y analizar críticamente los contenidos de los medios de comunicación. Como sexto y último, tenemos el impacto de la legislación sobre los medios. La regulación de los medios de comunicación ha pasado de un control estatal estricto a un modelo de privatización y concentración de medios en manos de grandes corporaciones. Inicialmente, los medios en Colombia estuvieron controlados por el Estado, lo que limitaba la pluralidad de voces y facilitaba la censura. Con el tiempo, se promovió la privatización de los medios, permitiendo la entrada de capital privado, pero esto llevó también a una concentración mediática en pocas empresas. La regulación actual es ambigua en muchos aspectos, permitiendo prácticas como el monopolio de la información y la falta de transparencia en la propiedad de los medios. Medios y modernidad. La prensa, la radio y la televisión como motores de la modernización. Los medios de comunicación han sido agentes de modernización porque han permitido la difusión masiva de información y han generado un acceso más equitativo a la cultura y la política.
Cada medio, en su respectivo momento histórico, ha ayudado a la integración nacional, uniendo regiones aisladas y creando una identidad común. La prensa escrita en el siglo XIX y principios del XX. Con la llegada de la imprenta y la expansión de la prensa se consolidó un espacio para el debate político y la opinión pública. La radio en los años 30 y 40. Esto permitió que la información llegara a zonas rurales, democratizando el acceso a las noticias y fortaleciendo la participación de sectores alejados de los centros urbanos. La televisión a partir de 1954. Ella introdujo una nueva forma de comunicación en la que la imagen y el sonido fueron fundamentales para construir la identidad nacional. La modernidad trajo consigo la estandarización de una cultura visual y la consolidación de un modelo de consumo masivo de información. Los medios y la modernización de la política. La modernidad trajo consigo cambios en la manera en que la política se comunica con la ciudadanía, pero también facilitó la manipulación y el control informativo en diferentes momentos históricos. Un ejemplo sobre esto fue el uso como ya lo dije, el uso de la televisión en la dictadura de Rojas Pinilla, ya que se promovió una imagen positiva del régimen a través de emisiones controladas, donde se censuró el contenido que no favorecía al gobierno, evitando que la población accediera a una información crítica. La modernización cultural y la influencia de los medios. Con la llegada de la modernidad y el desarrollo de los medios de comunicación, se introdujo un cambio en la forma en que la sociedad accede al conocimiento, el entretenimiento y la cultura. Sin embargo, la radio y la televisión llevaron a la homogeneización cultural, imponiendo valores e intereses de las grandes industrias mediáticas. Retos y oportunidades. Como retos tenemos 3. Primero está la falta de estudios históricos sobre los medios de comunicación u audiovisuales. La radio y la televisión han sido fundamentales en la historia de Colombia, pero han sido pocos estudiadas en comparación con la prensa escrita. Es por esto que hay un vacío en la historiografía sobre cómo estos medios han moldeado la política, la cultura y la sociedad. Como segundo, tenemos la concentración de los medios en pocas manos. En Colombia, los medios tradicionales, como son la prensa, la radio y la televisión, están controladas por un pequeño grupo de empresas, lo que limita la diversidad de voces y opiniones. Esto afecta la objetividad de la información y restringir el acceso a perspectivas alternativas. Como tercero, tenemos el impacto de la desinformación. Muchas personas consumen información sin cuestionar su veracidad, lo que facilita la propagación de noticias falsas y la manipulación mediática. La falta de educación mediática limita la capacidad de los ciudadanos para analizar críticamente la información que reciben. Esto va vinculado a la llegada del Internet y las redes sociales, ya que estas han cambiado radicalmente el ecosistema mediático. Ahora, cualquiera puede publicar información, pero no siempre es veraz. Y por ende la sobreinformación ha generado desconfianza en los medios tradicionales y ha dificultado la identidad de fuentes confiables. Como oportunidades tenemos 3 también. Está la digitalización de archivos audiovisuales. La historia de los medios es clave para entender la evolución de la sociedad colombiana. Por esto se debe digitalizar y archivar grabaciones de radio y televisión para futuras investigaciones, y también porque estos archivos pueden ayudar a preservar la memoria mediática del país. Como segundo, tenemos mayor acceso a la información para los investigadores, por lo mismo que acabo de decir anteriormente, y el uso de nuevas tecnologías para preservar la memoria histórica, también con el fin de poder preservar la memoria de la historia del país. Sobre los medios de comunicación. Estos retos nos muestran la necesidad de mayor pluralidad en los medios, más educación mediática y mejores regulaciones para evitar la concentración del poder informativo. Y las oportunidades demuestran que con las herramientas adecuadas podemos recuperar la historia de los medios, fortalecer el periodismo independiente y usar la tecnología para mejorar la información.